Hola, mi nombre es Wilfred Mendoza y hoy les voy a hablar sobre la nomenclatura inorgánica en binarios. La clasificación de los compuestos inorgánicos. La clasificación se da por óxidos básicos, óxidos ácidos o anhídridos, hidruros y ácidos. Compuestos binarios. Formados por dos elementos, en donde el primer elemento es el menos electronegativo y el segundo elemento es el más electronegativo. Otro factor es que se intercambian los números de oxidación o de estados de oxidación. Tipos de nomenclatura. Existen tres tipos de nomenclatura, pero los más famosos son nomenclatura tradicional y nomenclatura de stock. También se abrevia UPAC. Nomenclatura tradicional. Se caracteriza por el uso de prefijos o sufijos, los cuales se relacionan con el estado de oxidación de los elementos que forman parte del compuesto. Tengo aquí un pequeño cuadro en donde se dará mejor la explicación, en donde tenemos un número de estados de oxidación. Este va a estar 4, un prefijo y un sufijo, y podemos observar que en el primer número de oxidación no hay prefijo, pero su sufijo se le aplicaría ico o el nombre del elemento. En el segundo estado de oxidación tampoco hay prefijo, pero se puede aplicar el sufijo oso o ico. Así sucesivamente, como vemos en el tercero está el prefijo hipo y se puede aplicar el sufijo oso, o ico. Y en el cuarto tenemos a hipo y a per, y tenemos los sufijos oso, ico. Nomenclatura UPAC. El estado de oxidación de los elementos químicos, escrito entre paréntesis y usando números romanos. Más adelante podremos dar una mejor explicación de esto, pero tenemos una tabla que habla cómo se organizan los prefijos con los números de átomos, en donde tenemos los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca para cada uno de los átomos. Como podemos ver, va del 1 hasta el 10. Óxidos básicos. Descripción. La combinación de oxígenos de un estado de oxidación de -2 con un metal. La fórmula base o fórmula general que tenemos sería M2O M, en donde metal, M es metal, oxígeno y M un estado de oxidación, en este caso el metal. Tenemos la nomenclatura tradicional en la fórmula aplicándola, en donde tenemos el prefijo, el metal y el sufijo, y la forma de la nomenclatura del UPAC, en donde tenemos el óxido, el metal y el valencia. Aquí un pequeño ejemplo que dará un mejor entender, en donde tenemos los compuestos, en este caso 3, y pues para el primer compuesto en el método de UPAC tenemos óxido de hierro, y como lo dije anteriormente, por medio de números romanos damos aquí sería 2, y de manera tradicional sería óxido y óxido fer, y se le agregaría el sufijo oso, en este caso quedaría como óxido ferroso. Así sucesivamente para los diferentes ejemplos, como sería óxido de hierro. En este caso se agrega 3 de números romanos, y en la forma tradicional sería óxido férrico. Óxidos ácidos o anhídridos son compuestos moleculares generalmente solubles en agua. Estos están formados por no metales. Por este motivo son compuestos principalmente gaseosos, la mayoría de estos. En los anhídridos, el oxígeno presenta un estado de oxidación de -2. Aquí tenemos la parte de la nomenclatura tradicional, en donde se nombra con la palabra de óxido seguida del elemento metálico, teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico. Entonces tenemos aquí una pequeña tabla que de pronto nos ayude a entender mejor, donde tenemos números de valencia, en este caso hasta el 4, y tenemos la utilización de los sufijos y los prefijos. Tenemos en primera instancia, en la primera valencia, tenemos
los sufijos tenemos el elemento o el compuesto óxido, en donde le agregamos el sufijo ico, y tenemos el compuesto Na2O, en donde tenemos un óxido sódico, y el O tiene un estado de oxidación de -2 y el Na un estado de oxidación de +1. Así prosiguiendo con el segundo número de valencia, en donde tenemos 2, valga la redundancia, y tenemos un óxido. En este caso se utiliza el sufijo de oso, y quedaría como óxido mercurioso. Por otra parte, abajito tenemos otro que sería óxido, agregando el sufijo de ico, en donde quedaría óxido mercúrico. Así básicamente se va implementando la nomenclatura tradicional, para la nomenclatura, sí, valga la redundancia, de los compuestos. Aquí tenemos un ejemplo mejor mostrado, más clarito, en donde tenemos la fórmula de los compuestos y tenemos su nomenclatura de forma tradicional y de la forma de Stock o IUPAC, en donde al principio tenemos óxido sódico y tenemos óxido de sodio. En el segundo tenemos óxido mercurioso y tenemos, por la forma de Stock, óxido de mercurio con números romanos. En la tercera tenemos óxido cromoso y tenemos óxido de cromo con la numeración romana, y así sucesivamente. Hidruros. Los hidruros son compuestos formados por átomos de hidrógeno y de otro elemento químico, metales o no metales. La nomenclatura tradicional se nombra con la palabra hidruro seguido del elemento metálico. En este caso tenemos otra tablita que nos ayudará con su entendimiento, en donde tenemos números de valencia como en la anterior y tenemos los sufijos y prefijos del lado derecho. Tenemos el primer compuesto sería hidroruro con sufijo de ico, y el compuesto como tal quedaría como hidroduro sódico. En el segundo tendríamos con 2 electrones de valencia un compuesto que sería hidroduro. En este caso ya no es el prefijo de ico sino de oso, y se nombraría, o su nomenclatura final sería hidroduro niqueloso. Así sucesivamente se nombran, y ahora con un ejemplo un poquito más claro, donde tenemos las fórmulas. Tenemos el método tradicional y tenemos el método de Stock, en donde el primer compuesto sería hidroduro cálcico agregando el sufijo ico, y para el método de Stock que sería hidroduro de calcio. En el segundo sería hidroduro cobaltoso agregando el sufijo de oso, y para el método de Stock sería hidroduro de cobalto con un número romano de 2. Y en el tercero sería hidroduro lítico agregando el sufijo de ico, y para el método de Stock sería hidroduro de litio. Sales binarias, metales más no metales. Estos compuestos se pueden considerar como derivados de los hidrácidos. En estos conteniendo que podemos obtener el apartado dedicado de hidroguros, en los cuales el hidrógeno ha sido sustituido por un elemento metálico. Este tipo de compuestos se denomina también sales neutras. Aquí tenemos, siguiendo el método, pues la nomenclatura tradicional, en donde se realiza el nombrado del elemento no metálico, en este caso terminado en uro, seguido del elemento metálico. Se debe tener en cuenta la valencia del elemento metálico. En este caso tenemos los números de valencia, en este caso va hasta el 4, y los sufijos y prefijos del lado derecho de la tablita. En este primer ejemplo tenemos a uro y ico, en donde tenemos el compuesto K2C, y pues su nomenclatura final sería carburo cálcico, agregando los dos sufijos. En el segundo tenemos los dos números de valencia, tenemos los sufijos uro y oso
del elemento Fe(S) y tendría una nomenclatura final de un sulfuro ferroso. Así sucesivamente se va nombrando por medio de los elementos de valencia y por su estado de oxidación, en este caso por el elemento metálico o no metálico. Aquí el ejemplo un poco más sencillo, en donde tenemos un elemento y un compuesto, perdón, y pues su nomenclatura tradicional sería bromuro de cálcico y su nomenclatura por el medio de Stock o por el sistema de Stock o UPAC sería el bromuro de calcio. En el segundo tenemos fluoruro de cobaltoso y por el sistema de Stock tendría fluoruro de cobalto y agregaríamos en este caso los números romanos, en este caso serían 2. Y por último tendríamos loduro lítico, y que en el sistema tradicional y en el sistema de Stock sería loduro de litio. Bueno, no siendo más, este ha sido una explicación teórica de lo que es el tema de nomenclatura inorgánica en binarios. Soy Wilfred Mendoza, espero les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.